Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eileen Alejandra Ledesma Álvarez. Bienvenidos a este espacio en el cual vamos a hablar sobre el fenómeno de la migración. Contamos con la presencia de dos expertos en el tema, los cuales son mi compañera Jennifer Coronado y mi compañero Gabriel Flores. Comencemos este espacio con nuestro compañero Gabriel hablando sobre el tema de qué es la migración. Buenos días, primero que nada, Lynn. Muchas gracias por dejarnos participar en este espacio. Y como ya lo comentaste previamente, voy a comentarles sobre los conceptos básicos sobre este fenómeno conocido como la migración. ¿Qué es la migración? Se preguntarán muchos. Bueno, la migración se le conoce como al fenómeno que es un traslado de un individuo o de una comunidad de su espacio de origen hacia otro. Esto se debe a diversas causas. Eh, Dentro de los componentes que, valga la redundancia, componen el fenómeno de la migración, varían tres. Los conceptos de emigración, inmigración y el migrante. El migrante es aquella persona la cual realiza el traslado de un punto a otro. Desde el punto de vista de la migración, esta varía en otros dos aspectos, los cuales son el punto emigrante, el cual es el país al que llegan este tipo de personas, y la parte inmigrante, que son las personas que van desde su punto de origen a otro. Ok, ¿y usted opina que hay distintos tipos de migrantes? No precisamente de migrantes, pero efectivamente en la migración hay ciertos tipos de categorías, las cuales se derivan de acuerdo al efecto que éstas tienen. Se dividen en tres principalmente, que es de destino, tiempo y carácter. Iniciemos con las de carácter. Las de carácter son debido a las situaciones personales que tienen las personas al momento de realizar el traslado. Estas se definen entre forzada y voluntaria. Como su mismo nombre lo dice, la voluntaria es aquella en la que la persona decide por cuenta propia realizar el traslado. Esto se debe a motivos que se explicarán más adelante. Mientras que la forzada se utiliza más en situaciones de cuando la persona llega a correr peligro extremo y tiene que partir de un lugar a otro. Dentro de la segunda categoría está el tema del tiempo. Esta se deriva igualmente en dos subclases. Es temporal, la cual quiere decir que solo de un lapso de tiempo puede ser corto o largo, o la permanente, que como su nombre lo dice, este es simplemente que la persona se queda a vivir en el destino que escogió por el resto de su vida. Entramos con la tercera categoría, la cual es la categoría de destino, y esta varía de dos formas. Está la interna, que es en el caso de México, es pasar de un estado a otro, o la externa, la cual es pasar de estar en México a irse, por ejemplo, a Estados Unidos, Canadá, etcétera. Lo cual es muy común en estos días. Efectivamente, México ocupa el segundo lugar de migración en toda la escala global, y es por eso que se dice que este país es uno de los más migrantes. En primer lugar, me parece que viene siendo India, ¿no? Sí, efectivamente, India es el primer país con mayor índice de migración que existe en el mundo. Mm, Pues qué tristes situaciones estamos viviendo hoy en día. Pero pues bueno, continuemos con nuestra compañera Jennifer. Y entonces, Jennifer, ¿cuáles son las causas de la migración? Hola Eileen, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las causas de la migración. Empezaremos con una que no es tan conocida, o bueno, no es tan considerada, que son las migraciones por causas ecológicas. Están vinculadas a catástrofes naturales que obviamente hacen que las personas abandonen su lugar de origen. A estas personas o este tipo de migración son llamadas como migrantes ambientales y engloban a aquellas personas que deben dejar sus tierras porque éstas han sufrido un deterioro por el cambio climático o otros desastres naturales, los cuales pueden ser inundaciones o desertización, entre otros desastres naturales. Bueno, yo les voy a contar, bueno, les voy a poner de ejemplo a Haití, que es uno de los lugares más amenazados en el mundo por el cambio climático. Aquí las sequía, los ciclones y los huracanes son el principal motivo por el que las personas deciden huir hacia otros países, más que nada para proteger también su vida. Ok, ¿han escuchado hablar de esto? ¿Lo relacionan con algo? Pues en realidad
sí he alcanzado a escuchar pues un poco respecto al tema. Lamentablemente no me he metido mucho, pero pues sí, pues vaya, ¿qué se puede decir? Así es, Arailín, es muy lamentable. Estas situaciones en realidad no son tan enfocadas, casi las personas no las toman en cuenta, pero claro que son causas por las que la gente decide emigrar. Bueno, a las siguientes causas que vamos a ir son las migraciones por causas económicas. Creo que esta es una de las principales causas que se relaciona con la migración. Pues más que Em, nada en México, es ¿no? exacto, en México y en la mayoría de países es la principal causa por la que las personas deciden migrar. Esto se refiere a cuando las condiciones de vida de un país llegan a ser más, se deterioran más, que llegan a ser no soportables para la población de ahí, para la sociedad en general. Las personas obviamente tratan de buscar otra salida, irse a otro país, buscando mejores oportunidades, buscando mejores empleos, mejorar su calidad de vida, conseguir un mejor empleo, exactamente todo eso, incluso cambiar, tener paz, vivir bien. Entonces, pues es la principal causa de migración. Bueno, incluso en estas situaciones, las personas son incluso capaces de arriesgar su vida simplemente para salir de esta situación. Como los O- llamados mojados, ¿no? Las exacto, personas que se Aileen. cruzan de mojarras. Muy bien, es un gran ejemplo en ese proceso, por así decirlo, las personas corren un gran riesgo de morir. La siguiente es migraciones por causas políticas. Bueno, esto es con el fin de evitar persecuciones o venganzas. Muchas de las personas deciden irse a vivir a otros países. Como sabemos, en los cambios de régimen, de gobierno, vienen muchos cambios con ellos. Entonces, algunos de estos cambios a veces no son tan favorables para la sociedad en general e incluso los obligan a abandonar sus propias viviendas e incluso empiezan a hacer su vida de una forma muy difícil de sobrellevar. Entonces las personas deciden ir a otro lugar para salvar incluso su propia vida e incluso la de su familia. Es un gran ejemplo de lo que dice mi compañero Gabriel, de carácter forzado. Ok, bueno, esto también nos conlleva a lo que es la migración por causas de guerra. Como sabemos, una guerra es una situación muy lamentable y una de las peores situaciones por las que puede atravesar un país, ya que no solo deja miles de muertos con ella, sino que deja una situación crítica ambiental, además de una economía devastadora. Entonces, esto lo convierte en otra causa para que las personas migren hacia otros lugares con el fin de, claro, salvar su vida, la de su familia y conseguir simplemente paz en otro lugar donde incluso no tengan que ver todas estas lamentables muertes y situaciones. Bueno, también les voy a hablar de lo que son los tipos de consecuencias de la migración. De la primera que les voy a hablar es del tipo psicológico. Ok, bueno, alejarse del lugar en donde uno se crió y dejar atrás todo lo que conocemos es, claro, un proceso muy difícil, en especial para las personas migrantes, emigrantes. Es muy difícil llegar a otro lugar y adaptarse al estilo de vida que llevan en ese lugar. E incluso esto es traumático para ellos, todo este proceso. Se conoce un dato que las personas que más migran son jóvenes que por lo general tienen pareja al momento de hacer esta migración, este desplazamiento. Ellos dejan a sus familias e incluso a su pareja en el otro país. Entonces esto lo convierte en un proceso aún más duro para sobrellevar para ellos mismos. Ok, ahora sí nos vamos al aspecto sentimental. A pesar de que hoy en día existen muchas tecnologías que nos permiten comunicarnos con las personas que tenemos lejos, nada compara, como sabemos, nada iguala lo que es el calor de la familia, lo que es un abrazo, un beso. Entonces, claro que lo vuelve una situación muy difícil de sobrellevar para ambas partes. Y pues también en cuestión económica, ahí podemos volver a tomar todo lo de la cuestión económica, porque estamos de acuerdo en que generalmente se hace que la persona que se vaya para el otro lado, pongámoslo así, es el que está manteniendo, pues vaya en donde él vive y más aparte, él está mandando dinero a su pareja que generalmente está acá y lamentablemente generalmente son las mujeres las que se quedan aquí ya sea solas o con los hijos. Entonces empieza a haber muchísimas más, vaya, necesidades económicas y empieza a haber
pues más problemas, menos educación, más hambre, más Así delincuencia es, incluso. Aileen. Así es, Aileen, como comentas, claro que hay consecuencias económicas, de hecho es en el tema que vamos a entrar. Obviamente, como tú dices, la persona que se queda aquí es la que recibe el dinero, mientras que la persona de allá pasa por todo el proceso de adaptarse, de conseguir incluso el trabajo. Bueno, los movimientos migratorios obviamente tienen muchas repercusiones en cuanto a la economía, no solo en el país de origen, sino también en el país receptor. Una de las consecuencias positivas que podríamos tal vez ver en el país de origen supone a una reducción del desempleo, debido a que estas personas que se van hacia otros países a conseguir exactamente mejores oportunidades de trabajo, dejan por lo tanto varios empleos en su lugar de origen. Esto beneficia en cuanto reduce el desempleo, pero debido a esto, las personas que se quedan en el país se aprovechan de de la menor competencia laboral. Entonces, esto también hace que los ingresos disminuyan de cierta forma. Perdóname que te interrumpa. Claro. Viene siendo aquí también lo de las famosas fuga de cerebros, ¿no? Porque incluso si hay alguien muy bueno en su trabajo o si dicen, uy, hay que exprimir su talento o lo que sabe, vámonos para otro lado en donde realmente se vaya a aprovechar. Esa es la creencia. Entonces, pues básicamente están dejando, aún decir aquí precisamente México, están dejando casi sin nada. Exacto, Aileen, como tú dices, ese es un punto muy importante a considerar. Exactamente, cuando una persona se ve que tiene mayor potencial incluso que las personas de ese país, es obvio que los empleos de ese lugar van a ser ocupados exactamente por esas personas, aunque viéndolo también de parte del país receptor y como una consecuencia, podría decirse, es que la llegada de los jóvenes a veces es un poco difícil en el país receptor. Al llegar personas nuevas que obviamente buscan oportunidades de trabajo, el país receptor de cierta forma se puede llegar a aprovechar de ellas, haciendo que ocupen trabajos que las personas de ese país no quieren hacer y que por lo regular son trabajos mal pagados o mal cualificados. Bueno, se debe decir que gracias a todo este proceso de la migración, como se va diciendo, un país queda pobre en ciertos aspectos y es por eso que llega a estar en situaciones de lo que se conoce como el típico tercer mundo. Uno de los casos más, pues, obvios es el de México, que debido a todo este proceso nos encontramos en la situación que nos encontramos. Es lamentable, pero hay que confiar en México. Así es, exactamente, Gabriel. Como decías, obviamente en el país receptor la llegada de personas obviamente hace que muchos empleos, igual como comentaba Aileen, sean ocupados por personas que saben más o incluso si el país estaba atravesando por una situación crítica o por una situación de pobreza, eso favorece a que el país se vuelva más pobre y que por lo tanto no pueda salir de esa situación o desarrollarse más. Ok, bueno, otra de las tipos de consecuencias que les voy a mencionar son las socioculturales. Creo que eso ya se nos viene un poco de idea sobre eso. Bueno, las personas migrantes obviamente tienen sus tradiciones, sus lenguas, su religión, sus formas de relacionarse, al igual que las personas del país al que van. Entonces, esto puede suponer dos fenómenos. El primero es que se fomenta lo que es la multiculturalidad, ya que al ir a otro país, al combinar diferentes culturas, podemos convivir entre ellas e incluso el país tiene mayor enriquecimiento en ese aspecto, tiene mayores culturas, favorece a la multiculturalidad y a la interculturalidad a la vez. Pero el otro lado es que puede ser una consecuencia negativa, ya que debido a que las personas de cierto país o el país receptor tienen igual que el migrante ciertas tradiciones, costumbres, pueden a la vez rechazar al migrante debido a exactamente las diferencias de costumbres que tienen, creyendo que son Comenzar personas la peligrosas. discriminación. Exactamente, Aileen, muy bien, un punto muy importante es exactamente favorecer la discriminación, pensar que incluso son peligrosas o que pueden afectar al carácter nacional del lugar o simplemente hacer que se pierda la cultura. Obviamente esto está basado en muchos estereotipos, en muchos prejuicios e incluso negación de las personas, pero lamentablemente es una situación que suele pasar mucho.
Ay, Dios. Ok, ok, la última que vamos a tocar son las políticas. Bueno, la llegada de inmigrantes puede motivar a la elaboración de leyes de inspiración de la xenofobia. Aquí nos vamos un poco más a que el lugar puede prohibir incluso en ciertos lugares que las personas migrantes que llegan como difundan su cultura, puede prohibirles que usen la forma de vestimenta que tienen, que no hagan ciertas tradiciones y prohibirles ciertas cosas que ellos hacían en sus países y que son parte de su cultura. Además de un punto muy importante que tocaba Sailin, que era lo de reemplazar a personas. Por ejemplo, en un lugar tenemos ciertos empleos, al llegar otras personas que en su mayoría pueden ser extranjeros, que se ve que están más preparados, hacen que reemplacen los trabajos de las personas de ese lugar, lo cual hace y afecta en cierta forma a las personas ya que empiezan a perder empleos y por lo tanto eso afecta su situación económica y la de sus familias, claro, en Bueno, todo. como podemos ver, todo este fenómeno de la migración llega a tener consecuencias, ya sean tanto positivas como negativas, ya sea tanto en el país que está recibiendo a las personas como en el país del que se van las personas. Todo esto porque pues, es un fenómeno que va muy ligado a lo que es la globalización. Como saben, todo el mundo está conectado, ya sea por medio de alguna red física o virtual en este tipo de casos. Pero es por eso que, bueno, afortunadamente no todo es malo y hay ciertas asociaciones o ciertas leyes creadas pues, alrededor del mundo que llegan a favorecer en este tipo de aspectos a lo que es a los migrantes o al fenómeno de la migración. Y pues claro, Gabriel, por mencionar, pues tenemos aquí en México algunas asociaciones que pues están pues haciendo todo lo posible por ayudar a nuestros migrantes, los cuales, por mencionar algunos, está el de Sin Fronteras, Servicio Jesuita a Migrantes en México, Red de Casas de México, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, Comité de Familiares de Migrantes en el Proceso, Soy Migrante y Estancia de Migrantes González y Martínez. Por mencionar alguna otra cosa específicamente aquí en San Luis Potosí, lo más sonado aquí pues viene siendo la Casa del Migrante, en donde pues aquí se les alimenta, se les da un techo y pues un tanto de orientación. Efectivamente, pues sí, el caso más conocido es lo de la Casa del Migrante, que se llega a ocupar pues sí, en distintos sectores del país, porque, pues como dije, este fenómeno de la migración es algo que ocurre más de lo que se cree. Así es, Aileen. Afortunadamente tenemos hoy leyes que protegen a los migrantes, que les dan derechos, al igual que, claro, obligaciones para que puedan tener una buena vida aquí y en cualquier país. Pues ya para empezar con nuestra recta final, chicos, hay algo que pues sí es muy importante, incluso es algo que vaya, a lo mejor no muchos nos detenemos a pensar, pero aquí el chiste también es qué impacto creen que ustedes esté teniendo nuestra pandemia hacia nuestros migrantes. ¿Ustedes qué es lo que opinan? Oye, bueno, una muy buena pregunta. Pocas personas sí se han tomado ese tiempo de preguntarnos este tipo de situaciones. Lo que está ahorita pasando con toda la situación de la pandemia por el COVID-19 es que independientemente de si la persona está infectada o no, el medio de contagio, pues gracias a todo esto de la migración, llega a ser bastante masivo. Una persona que puede estar infectada puede contagiar incluso a todo un país. Y pues bueno, principalmente es eso, de que el contagio llega a ser masivo por donde se vea. Bueno, pues es que también más de nuestro 20% de nuestros migrantes, pues, o sea, sus situaciones económicas están por los suelos. Entonces, eso también nos está, pues vaya, es una alerta para nosotros de que, ay, ¿cómo se podría decir? Incluso que tenemos que ser a lo mejor un poco más solidarios. Sé que es complicado, pero pues, ¿cuántos de nuestros migrantes o ya no tienen trabajo porque debido a la pandemia, pues se han estado eliminando pues vaya, los empleos que fueron más recientes, o simplemente que les bajan horas, les bajan el sueldo,
les dejan de dar cierto apoyo que a lo mejor pues realmente lo necesitaban, o simplemente cuando están en su trabajo no les dan las medidas de seguridad necesarias. Entonces son muchísimo más propensos a contagiarse, empiezan muchos a tener problemas otra vez de decir, si de por sí no tenía dinero, ahora menos, entonces pues mi familia, un decir, ¿qué les digo? Un africano que esté aquí en México y que no tenga empleo, ¿cómo les va a mandar dinero a su familia si él tampoco tiene dinero? Entonces, sí es bueno, según lo que yo alcanzo a ver, la verdad es de que es algo bastante, pues, triste. Sí, para nosotros, que se podría decir que estamos económicamente bien hablando, es una situación crítica. Ahora, no me puedo imaginar la situación de un migrante, los cuales ahorita están incluso pensando en regresarse a sus condiciones malas, por así decirlo. Así es, Aileen, como tú misma lo dices, es una situación muy lamentable para todos, en mayor parte para las personas migrantes. Como comentábamos a lo largo de esa explicación, los migrantes, la mayoría van a lugares a conseguir trabajo y pues la mayor parte de los trabajos que consiguen no son trabajos con las condiciones adecuadas en la vida normal e incluso en la pandemia menos. Entonces, los migrantes, aparte de que suelen tener malos tratos incluso en su trabajo, suelen ser incluso, como les decía, mal pagados en esta pandemia en la que tuvimos que cerrar varios negocios, pues obviamente es lo que causa desempleo y todo eso. Entonces, en el caso de los migrantes, el perder sus empleos para ellos sería una consecuencia muy grave para ellos y para su familia, exactamente por lo que tú dices. Ellos son los que se encargan de mandar dinero a sus casas, de alguna forma mantener sus familias. Entonces sí lo vuelve una situación muy lamentable para las personas migrantes. Bueno, aunque incluso también podemos tomar este punto de vista que a lo mejor no es el correcto, pero lamentablemente también gran porcentaje de las razones de nuestra delincuencia y razón por la cual existe también el la discriminación hacia los migrantes, es de que muchas veces nuestros migrantes, a falta de recursos, a falta de dinero y de desesperación, empiezan a hacer los asaltos express, los secuestros, empieza a haber ese tipo de problemas, pues justamente debido a que ellos están buscando también su manera de, pues, de mantenerse. No es justificación, pero es ver las cosas también con la realidad. Pues bueno, ¿algún otro comentario que se quiera agregar? No, yo supongo que todo el que pudo dar respecto a este fenómeno conocido como migración quedó bastante claro. Se tocaron los puntos fundamentales y casos que, por ejemplo, en nuestro caso de México, llega a ser un fenómeno que puede afectar bastante a la población. Pero bueno, hay que tener fe en de que además de que todo esto de la pandemia se pase, las autoridades políticas se encarguen de arreglar todo este rollo de los aspectos económicos, políticos y sociales de nuestro país para que este tipo de situaciones no lleguen a ser no puedan afectar al país de una forma tan crítica y podamos, por ejemplo, salir de la posición que nos encontramos respecto a los países migrantes. Así es, Aileen, concuerdo con mi compañero Gabriel, exactamente eso, y que se apoye más a las personas migrantes, que las leyes se hagan cumplir y pues obviamente más apoyo igualmente no solo a ellas, sino a las personas y familias que están atravesando situaciones muy lamentables hoy en día debido a la pandemia. Pues muy bien, entonces hemos llegado a nuestro final. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este pequeño espacio. Espero que todo haya estado muy bien y pues nos vemos a la próxima. Sí, muchas gracias, Aileen, por permitirnos estar en este espacio y muchas gracias al profe Iván por dejarnos esta tarea. Gracias. Gracias. Gracias.